Dichosa tú por haber creído las cosas que se te anunciaron. María no es una mujer que es indiferente a la voz de Dios. Al contrario, María es sensible a la voz de Dios. El Papa nos dice lo siguiente: en Cristo tiene su origen y eficacia. El título de esta pequeña reflexión es Mis dos mamás. Al escucharlo, nosotros sabemos que vamos a hablar de la Santísima Virgen María, pero también vamos a hablar de nuestras madrecitas, de la de cada uno de nosotros. San Lucas, capítulo 1, versículo 39. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En este texto que acabamos de leer encontramos el fundamento o uno de los tantos que la Iglesia tiene para decir de María cosas hermosas. Como dijo su prima Isabel, dichosa tú. ¿Por qué? Vamos a ver por qué dichosa la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Por haber creído las cosas que se te anunciaron. Y por supuesto, creyéndolas, asumió diciendo, sí, quiero. Entonces, hermano, lo primero que debemos reflexionar es que María, que es la madre del Salvador, la madre de Dios, María no es una mujer que es indiferente a la voz de Dios. Al contrario, María es sensible a la voz de Dios. ¿Conoce usted personas sensibles a la voz de Dios? Una pregunta muy buena que deberíamos hacernos. ¿Conozco yo personas sensibles a la voz de Dios? O mejor aún, ¿soy yo una persona sensible a la voz de Dios? ¿Qué tal si lo pensamos por un momento? A ver, le voy a dar un segundo, ya pasó. Tiene que haber pensado si usted es o no es sensible a la voz de Dios. Yo no sé si usted se ha fijado, pero yo sí me he fijado que hay hermanos que son sensibles a la voz de Dios. Por ejemplo, cuando estamos en la liturgia de la palabra, en la misa, que al escuchar la palabra de Dios se conmueven profundamente. Incluso hay algunos hermanos que hasta derraman sus lágrimas en ese instante. Bueno, pues todo esto lo he dicho solo para enfatizar que la Santísima Virgen María es sensible a la palabra de Dios, no le es indiferente. Y porque sabe escucharla, es que ella ha creído.
porque el que no escucha la palabra de Dios no puede creerla. Vamos a repetir esa frase. Oiga, es así. El que no escucha la palabra de Dios no puede creerla. Una vez más, el que no escucha la palabra de Dios no puede creerla. Por eso, hermanos, estamos invitados a escuchar la palabra, porque solo escuchándola vamos a poder creer. De lo contrario, vamos a creer y vamos a poner la confianza en otras cosas. Hay un texto que quiero compartir con ustedes. Es una exhortación apostólica del Papa Pablo VI. Se llama Marialis Cultus, o sea, el culto a la Santísima Virgen María. Y en este texto, en el número 6, el Papa nos dice lo siguiente: el desarrollo deseado por nosotros de la devoción a la Santísima Virgen María inserta en el cauce del único culto que justa y merecidamente se llama cristiano, porque en Cristo tiene su origen y eficacia. Voy a hacer una pausa para ir explicando de qué estamos hablando. El Papa nos dice en qué se fundamenta el culto a la Santísima Virgen, o por qué en la Iglesia Católica le rendimos culto. ¿De dónde sale eso? ¿Lo hemos inventado los católicos o es algo que Dios quiere? La respuesta es obvia. Fue en el corazón de Dios en el cual ha querido, se ha gestado el deseo de que su madre tenga un lugar de veneración en la iglesia. Pues bien, lo que acabamos de leer, el Papa nos enseña para toda la iglesia diciendo que este culto de la Santísima Virgen María es cristocéntrico, que está fundamentado en Cristo, y que si no está fundamentado en Cristo, entonces no es un verdadero culto a la Santísima Virgen María. Lo voy a decir con otras palabras: que el culto, que las alabanzas, que las oraciones, que todo lo bonito que nosotros le podamos decir a la Virgen, tiene su fundamento en Cristo, y que lo que le decimos a ella también se lo estamos diciendo al Señor, que cuando alabamos a la Virgen también estamos alabando al Señor Jesús. Continúo leyendo. Un mejor conocimiento de la misión de María se ha transformado en gozosa veneración hacia ella y en adorante respeto al sabio designio de Dios que ha colocado en su familia, la Iglesia, como en todo hogar doméstico, la figura de una mujer. Pauso la lectura. Lo que nos está enseñando la Iglesia es que en cuanto conozcamos mejor la misión de la Virgen, ¿por qué Dios quiso que ella fuera la madre de su Hijo, la madre de Dios? En cuanto mejor lo conocemos, entonces en esa medida más respeto y veneración vamos a sentir hacia ella. Si tú no conoces, si no profundizas en la misión que Dios le encomendó a la Santísima Virgen María, entonces probablemente, como le sucede a muchos protestantes, se van a ir alejando de ella. En vez de venerarla, la van a denigrar. En vez de admirarla, le van a poner defectos. En vez de darle alabanza,
la van a vilipendiar, la van a ofender. Eso le sucede al cristiano que no conoce la misión de María. Lo que ella hizo, lo que significa en el plan de Dios, en ese plan de salvación. Que Dios sabiamente puso a esta mujer llamada María, a la Virgen María, dentro de la iglesia. También Dios puso dentro de nuestras casas a una mujer, a nuestra mamá. Entonces, la función de María es la función dentro de la iglesia de una madre, así como en la casa nosotros hemos tenido a nuestra mamá. Y termino de leer la figura de una mujer que calladamente y en espíritu de servicio vela por la familia y protege benignamente su camino hacia la patria hasta que llegue el día glorioso del Señor. Repito, este es el número 6 de la exhortación apostólica Marialis Cultus. Así como la iglesia tiene una madre, también nosotros la tenemos en nuestra casa, por decirlo de alguna manera. Porque en realidad algunos ya no la tenemos. En la patria celestial, allá está nuestra madrecita. Y vaya que nos dolió muchísimo el día en que tuvimos que despedirla. No lo hice al principio por darle los saludos, pero lo hago en este momento. Y es que el día 9 de mayo, fue el día jueves pasado, me di cuenta que uno de mis grandes amigos de infancia perdió a su madrecita. Ese día ella falleció. Y yo inmediatamente que supe, le mandé un mensaje. Amigo, cuánto siento recibir esta noticia. Te acompañamos junto con mi familia, con nuestras oraciones, por tu familia, por el alma de tu madrecita. Pero el siguiente día, que fue 10 de mayo, cuando todos en El Salvador celebrábamos a nuestra madre, aunque sea una florcita, aunque sea algo, una llamada, qué sé yo, allá como a las 5 o 6 de la tarde, me voy acordando de mi amigo, me contestó, diciéndome, gracias por las oraciones. Este día estamos llevando a mi madrecita a darle santa sepultura. Y yo pensé, mientras todos celebramos, ¿qué día de la madre le tocó a mi amigo? Ir a sepultar a su mamá. Así es que este es el primer sentimiento hacia todos aquellos que ya tenemos a nuestra mamá allá en el cielo. Ahora yo quiero que ustedes me permitan, porque yo sé que todas las mamás son héroes, son heroínas. Ojalá que todas las mamás nuestras hayan tenido alguna vez la oportunidad de recibir un gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Yo vivía en Zacatecoluca, son 64 kilómetros desde aquí de San Salvador. Y cuando yo tenía apenas 3 meses de edad, a mí me dio la poliomielitis. Entonces yo hasta el día de hoy sufro una secuela, una consecuencia en mi pierna izquierda de la poliomielitis. Pero en ese momento a mi mamá le dijeron, su hijo no va a caminar. Es de más, olvídese. Si usted quiere, cómprele alguna silla de ruedas, algo así. Mi mamá no se conformó con ese diagnóstico. Ella dijo, no, tiene que haber algo, y bueno, me puso en control y me trajo aquí al ISRI, lo que hoy es el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Y le dijeron, señora, usted tiene que traer a su hijo, si quiere, no sabemos si va a caminar, pero si usted quiere hacer el intento, ahí vea usted. Eso sí, lo tiene que traer de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana. Y mi mamá dijo, pues yo lo llevo, con lo que cuesta, pero en aquella época, 1965, venir desde Zacatecoluca hasta San Salvador
eran 2 horas y media en bus. Y teníamos que salir a las 5 de la mañana para estar llegando aquí 7:30, casi a las 8, a la hora que yo tenía que estar. Todos los días, de lunes a viernes, levantándome a las 5 de la mañana. Bueno, yo no me levantaba mi mamá, me vestía mi mamá, me cargaba mi mamá. Si yo, los primeros recuerdos que tengo es que ella me llevaba en sus brazos cuando ya nos íbamos subiendo al bus. Yo me alcanzo a acordar de esas cosas. No fue un mes, no fueron 2 meses, ni 10 meses. Después de un mes, ¿cómo ha de haber estado de su columna? De cargarme todos los días, de llevarme. Y dejemos eso, hermano, de aguantar hambre todos los días. Y mi papá apenas trabajaba en un taller aquí en San Salvador, en un taller mecánico. Se pusieron de acuerdo, esto es bonito, porque se pusieron de acuerdo. La esposa llevando al hijo y el esposo trabajando. Así recuerdo como 1, 2, 3, 4, 10 meses, 20 meses, 24 meses, 36 meses. ¿Cuántos son 36 meses? A ver, son 3 años. A los 3 años yo empecé a dar mis primeros pasos. Empujando una silla de metal, ahí empecé a caminar. Y desde entonces, gracias a Dios, yo pude superar ese problema y empecé a caminar, empecé a dar pasos. Mi mamá logró la expectativa que ella tenía, verme caminar. Bueno, más o menos caminar, ¿verdad? Pero caminar. Entonces, yo creo que todas las mamás, toda la vida están pensando a hacer lo mejor para sus hijos. Algunas lo logran, otras más o menos, otras no lo logran por las razones que sean. Pero yo quiero decir algo, por muy buenas que sean nuestras mamás, también hay que reconocer, nuestra mamá también es humana y también se equivoca y también hace cosas que no son muy buenas. Incluso, aunque parezca contradictorio, también hace cosas que nos hieren como hijos, que nos ofenden como hijos. Bueno, he comenzado diciendo un poco lo que a mí me tocó vivir, porque yo sé que cada uno recuerda a su mamá, haciendo y esforzándose de la mejor manera por ustedes. Ahora yo quiero que traiga a su mente cada cosa que usted recuerda, pero sobre todo, recordemos todas las veces en que de manera injusta hemos olvidado todo lo bueno que nuestra mamá hizo por nosotros. Acabamos de leer que la exhortación apostólica, el culto a la Santísima Virgen María, en ese número 6 nos dice, la Iglesia nos enseña diciendo, Dios ha puesto a la Santísima Virgen María dentro de la Iglesia, así como ha puesto a una madre dentro de cada hogar. Tengo en casa mi mamá, ¿no los oigo? Pero mis mamás son 2. En él está la Virgen, que es también mamá de Dios. Las 2 me quieren a mí. Las 2 me quieren. Las 2 me entregan su amor. A las 2 las busco y las llamo. A las 2 las quiero yo. Y un día, cuando yo tenía 16 años, me invitaron a ir a un retiro de evangelización, así como ustedes han ido alguna vez. Ya tenía el cariño de mi mamá, pero esa mamá del cielo yo no la conocía. Hasta que fui a ese retiro y ahí el Señor tuvo la gracia, la misericordia. Tuve el privilegio de sentirme
igual que Juan, el discípulo, allá al pie de la cruz, porque esa madre de Cristo, Él me invitó a recibirla como mi verdadera madre también. Y desde ese día, también la Madre de Dios es mi mamá. Muchas cosas más y muchas cosas bonitas podríamos decir. Todas las mamás, por favor, se pongan de pie. Vamos a orar por ustedes. Levantemos nuestra mano. Vamos a pedirle al Señor que esta mujer la llene de su amor. Eso es lo único que vamos a pedir. No vamos a pedir un montón de cosas, no vamos a pedir carro. Yo sé que ustedes quieren un carro, está bien, pero yo sé que ustedes quieren que el Señor la sane, está bien. Pero hoy le vamos a pedir lo más importante, que ese corazón, si es que está vacío y falto de amor, lo llene únicamente el amor de Dios. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.